Saludos cordiales. Mi nombre es el profesor Luis Vega González y hoy vamos a estar dando nuestro primer curso de hermenéutica. Así que este es tu programa, Puente Exegético. Y antes de comenzar vamos a hacer una breve oración. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Redentor. En esta hora te pedimos que ilumines nuestras mentes para que podamos entender las Sagradas Escrituras y a través de la misma esforzarnos y hacer un estudio eficaz del mismo para poder entender tu mensaje, Señor. Y que esa palabra no sea tergiversada, sino que sea fidedigna. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano, nuestro primer curso va a ser sobre el tema de la hermenéutica general. Tenemos que entender que cuando se lee el texto se produce un sentido latente y el mismo está codificado lingüísticamente. O sea, lo que se quiere decir es que nuestro texto, el haber sido escrito hace tantos años atrás, lo tenemos hoy en día, pero ha sido codificado de forma lingüística. Lo que quiere decir es que muchas palabras pueden cambiar, a través de los años han podido cambiar su significado. Así que lo que nos ayuda a poder entender el texto es tener las herramientas correctas y hacer un trabajo eficiente en cuanto al texto. El texto bíblico cobra sentido cuando se lee desde la experiencia de vida. Nosotros tenemos el texto frente a nosotros, pero no es hasta que confrontamos al texto con la experiencia que vivimos, es que ese texto cobra vida en nuestras vidas, valga la redundancia. El texto bíblico tiene el mismo sentido en el momento de su elaboración. No obstante, puede tener más de un sentido en el momento de su transmisión. Se hace una relectura desde la vida. Cuando nosotros analizamos el texto bíblico, lo tenemos que hacer desde la perspectiva del trasfondo cultural, político, social, religioso de aquel que lo escribió. No obstante, cuando ese texto bíblico va a cobrar vida en nuestra vida, valga la redundancia, puede tener varios significados según el contexto en el que estamos viviendo. Por darle un ejemplo, cuando fui seminarista hace unos cuantos años atrás, uno de los profesores de teología nos da la historia de una mujer que había perdido a todos sus hijos en un accidente de tráfico. Y él relata que muchos hermanos en la fe habían ido a su casa, habían hecho oración. Su pastor también había ido a su casa a hacer oración, pero que esta mujer con nada se sentía mejor, y no es para menos, una situación crítica, difícil. Pero entonces, leyendo un día las Sagradas Escrituras, va al Salmo 23 y va al texto que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese texto ella lo confronta con su experiencia, y ese texto le dice que nada le faltará. O sea, se dio cuenta que aún el sufrimiento es parte de la experiencia humana y que el sufrimiento iba a estar dentro de esa experiencia. Y ella testifica que esa palabra en ese momento dado, que probablemente en su contexto original tenía que ver con provisión, pero que en ese momento dado ella le da un nuevo significado. Y es que los problemas son parte de la vida. Así que nuestro texto bíblico tiene un sentido primordial, aquel que
aquel que el autor le da, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida puede tener varios significados. Toda la escritura, toda lectura bíblica se hace desde un contexto ideológico, cultural, de quien lee el texto sagrado. Nosotros no podemos perder de perspectiva que cuando leemos el texto bíblico lo hacemos desde nuestra experiencia, y eso es parte de la lectura. Pero ahí está uno de los grandes problemas de los predicadores, de los ministros, de los que estudian o dan clase, algún tipo de curso, que básicamente cuando se acercan al texto bíblico lo hacen desde su perspectiva, desde su cultura, desde su conocimiento. Y eso es un gran problema, porque cuando tú te acercas al texto bíblico con tu conocimiento, estás propenso a darle un significado al texto bíblico que es el inapropiado. Así que, aunque todos de alguna forma u otra nos acercamos al texto bíblico desde nuestra cultura, cuando nosotros hacemos un análisis textual laborioso, tenemos que entender que para poder entender el texto bíblico tenemos que ir a su contexto original, analizando todo aquello que vamos a estar discutiendo en estos cursos. Así que es sumamente importante que nosotros podamos entender a aquellos hermanos que están comenzando en la fe o que llevan muchos años pero nunca han ido a un seminario para tener herramientas, que no hay forma en que usted pueda entender el texto bíblico a cabalidad si no va a su trasfondo cultural, social, político. Así que no hay forma en que podamos acercarnos al texto bíblico si no hacemos un análisis laborioso, si no hacemos un análisis exhaustivo del texto bíblico. Y para eso necesitamos herramientas. Así que vuelvo y te hago la pregunta: ¿no entiendes el texto sagrado? Yo te explico. Para eso es este programa. Bien, entender la hermenéutica bíblica es, por tanto, un camino para explorar las riquezas de un mensaje que no ha muerto. Una de las grandezas que tiene nuestro texto bíblico es que, a pesar de que fue escrito hace muchísimos años atrás, en idiomas totalmente distintos al de nosotros, hebreo, griego, arameo, ese mensaje sigue teniendo una riqueza para nuestras vidas aún hoy en día. El problema es que no entendemos el texto bíblico. Y si no entendemos el texto bíblico, pues ¿cómo vamos a averiguar dónde está la riqueza si no lo entendemos? Bien, vamos a lo que se conoce como el puente exegético. Este puente exegético es uno que tiene que ser transitado por todos aquellos que de alguna forma u otra se acercan al texto bíblico. Cuando tú te acercas al texto bíblico, tienes que transitar por este puente. Número uno, porque el texto bíblico fue escrito ayer, el ayer del texto bíblico. O sea, nuestro texto sagrado no fue escrito en nuestro tiempo, fue escrito hace muchos años atrás. Cuando transitamos, estamos buscando ir de aquel pasado en donde fue escrito el texto bíblico a nuestro presente, a el hoy, ¿verdad? Así que, como usted ve en la imagen, hay un puente, está el ayer y está el hoy. Así que ese es el propósito de nosotros acercarnos al texto. Ir al ayer para entender, para poder llegar al hoy y poder aplicar ese texto bíblico a nuestra vida. Hay varias consideraciones que tenemos que hacer cuando vamos a hacer este tránsito obligatorio. Número uno, tenemos que tener en cuenta que hay dos pilares importantes dentro de la hermenéutica
y dentro de la interpretación del texto bíblico. Primero, la hermenéutica. Segundo, la exégesis bíblica. Esos dos términos que los vamos a trabajar más adelante son sumamente importantes y son los pilares de nuestro puente por el cual tenemos que transitar. Tanto la hermenéutica como la exégesis bíblica. Ahora bien, ¿cuál es esa brecha del lector? Usted y yo somos los lectores, los intérpretes de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es esa brecha, ese lugar corto por el que tenemos que trabajar, que pasar? Pues mire, el idioma, nuestro texto bíblico fue escrito en hebreo clásico, griego koiné y arameo, tres lenguas muertas, pero que a pesar de ello, hoy en el siglo XXI tenemos muchas investigaciones, tenemos muchas tesis doctorales, tenemos mucha literatura y básicamente no hay excusa para no ir a esos idiomas. Claro está, a veces como predicador usted escucha mucho a los ministros decir, vamos al idioma original de la escritura. Mire, hermano, querido hermano, no existe el texto original, no existe. Se tuvo que haber desintegrado hace cientos de años atrás. Lo más antiguo que tenemos son los textos encontrados en Qumrán, que era de una secta que se encontraron para eso del 1947, si mi mente no me falla, y lo encontraron unos pastores. Qumrán está cerca del Mar Muerto. Esos son los textos más antiguos que tenemos, ¿ok? Y lo que tenemos son copias de copias. Claro, como tenemos una cantidad enorme de manuscritos, pues obviamente la crítica textual nos ha ayudado a entender las diferentes variantes que tienen estos textos, porque tienen diferentes variantes, ¿ok? Así que, pero eso lo discutiremos más adelante en otros cursos. Otra brecha del lector es la historia. Nosotros no podemos entender el texto bíblico si no vamos a la historia. Otra brecha del lector es la cultura, sumamente importante. Y aquí cometemos muchos errores. Cuando no conocemos, cuando no entendemos la cuestión cultural. Los judíos tenían una cultura particular. Por lo tanto, no vamos a poder entender el texto bíblico si no vamos a la cultura, a las leyes, a la política, a la sociedad en la que estaba viviendo Jesús. Y cuando no lo hacemos, perdemos de perspectiva el contexto en que fue escrito. Por darle un ejemplo que me viene a la mente para que usted tenga la idea de cuán importante es esto. Cuando usted va a la historia en donde Jesús le dice a un discípulo, vayan a predicar, pero no se detengan a saludar a nadie. Usted podrá decir que Jesús era inconsciente de lo que era la cercanía social. ¿Cómo yo no puedo saludar a una persona que está cerca de mí, decirle un hola? Pues mire, usted sabe que dentro de la cultura judía, cuando un judío se encontraba con otro judío, habían todos unos protocolos culturales que se daban y un simple saludo podía terminar en media hora, una hora, hora y media. ¿Por qué? Porque ellos comenzaban a dar un análisis de todo lo que habían pasado en el día. Así que si tú te encontrabas con 5 o 6 personas y estabas 3 o 4 horas hablando con esas personas según los protocolos y la cultura judía, pues básicamente no ibas a cumplir con la misión que Jesús te dio. Así que es importante que nosotros entremos en los aspectos culturales, cómo era la cultura en ese entonces, para que podamos entender el mensaje. No era que Jesús era insensato, era antisocial, era que si se cumplía con la cultura judía,
Los discípulos no iban a cumplir con el mensaje o no iban a cumplir con el propósito que Jesús le dio en ese momento dado. La cuestión, otra brecha del lector es la gramática. Otra brecha del lector es el tiempo. Hace miles de años atrás fue escrito nuestro texto sagrado. Y otra brecha del lector es la geografía. Así que, por lo poco que hemos explicado hasta ahora, ya usted ve que la cuestión de la interpretación de las Sagradas Escrituras no es tan fácil como muchos predicadores lo ven, o como muchos predicadores inconscientemente lo hacen ver. Así que para nosotros ser unos buenos intérpretes de las Sagradas Escrituras, tenemos que tener una cultura de estudio. Mire, usted no se imagina la capacidad, la cantidad de sermones que yo escucho constantemente con grandes disparates teológicos y con grandes disparates culturales. Así que yo creo que estamos en el siglo XXI y tenemos las herramientas para ser buenos intérpretes de las Escrituras y no caer en lo que ha caído mucha gente que han tomado por poco el ministerio de la educación. Así que vamos a dejar el puente exegético. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Sumamente importante que nosotros podamos ver esto, hermano. Mire, nosotros somos intérpretes de las Escrituras. Desgraciadamente, muchas organizaciones religiosas, muchos ministros, cuando exponen la palabra del Señor de alguna forma u otra, dan a entender que su interpretación es una cosa tan y tan esplendorosa que es básicamente la ley de Dios. Es lo que básicamente Dios dijo. Con esto hay que tener mucho cuidado. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros exponemos, lo que nosotros enseñamos, al final y a la postre, son interpretaciones que nosotros hacemos del texto bíblico. Claro, hay que tener bien en cuenta que cuando un intérprete de la Escritura está frente a un podio predicando o un maestro está dando una clase, nosotros somos intérpretes de las Sagradas Escrituras, interpretamos las Sagradas Escrituras. Dentro de mi tradición pentecostal se ha dado mucho la dinámica de que muchos predicadores, después de dar un mensaje, comienzan a hablar en lengua, como dando a entender que el mensaje es de Dios. Y yo tengo mucho cuidado con eso, porque al final y a la postre, nosotros somos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Y si usted dice que Dios le dijo, pues mire, sea consciente de lo que usted está diciendo y no tome en vano las palabras del Señor, porque eso sería un gran problema. Así que nosotros nos acercamos al texto bíblico como intérpretes de la Sagrada Escritura. Esta ciencia busca hacer desaparecer las probables diferencias que puede existir entre un escritor y sus lectores, que el lector pueda comprender el mensaje. ¿Por qué ciencia? Es ciencia porque conlleva unos parámetros, conlleva una metodología, conlleva un proceso en donde tú tienes que plantearte unas hipótesis y tienes que llegar a unas conclusiones posteriormente y dar una razón lógica del por qué llegas a esas conclusiones. Así que a muchos predicadores no les gusta la ciencia de la hermenéutica porque obviamente conlleva una labor, conlleva un sacrificio y es más fácil decir Dios me dijo y dar una opinión personal sobre un tema que sentarme a estudiar las Sagradas Escrituras como es debido. Así que yo les invito a usted a que sea un buen intérprete de las Escrituras. Mire, el mismo apóstol Pablo, la Biblia nos dice que cuando
que cuando testificó lo que Dios había hecho en su vida, los teólogos han llegado a la conclusión de que hay un periodo de aproximadamente 13, 14 años en donde no se sabía nada del apóstol Pablo. Y la gran mayoría de los teólogos llegan a la conclusión de que el apóstol Pablo en ese periodo estaba dándole rienda suelta a la reflexión teológica. ¿Y quién es Pablo? El escritor de gran parte de las cartas que hoy en día son textos sagrados para la cristiandad. Organizó iglesias, fue un gran misionero, fue un gran teólogo y gran parte de nuestra teología se la debemos al apóstol Pablo. Así que si el mismo Pablo, habiendo tenido una experiencia extraordinaria con Dios, tuvo que prepararse, tuvo que reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Pero claro está, si usted está viendo este video, si usted está en este curso, es porque usted tiene el deseo de hacerlo y mi admiración por ello. La hermenéutica es el arte o teoría de interpretar textos. La necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes. Como yo les dije ahorita, lo que tenemos hoy en día son manuscritos de diferentes épocas y hay manuscritos que son variantes, o sea que no dicen la misma información, y para eso está la crítica textual. Claro, eso lo vamos a discutir en otras clases, pero lo que quiero que vea usted es la necesidad de tener una buena disciplina de hermenéutica para trabajar con estas complejidades del lenguaje, con esta brecha del lector, la gramática, la historia, la cultura, la política, la sociedad, toda esta brecha del lector, poder trabajarla de forma eficiente. El texto sagrado fue escrito, como habíamos dicho antes, en hebreo, griego, arameo. De aquí la necesidad de una ciencia que aclare al lector. Y como dije ahorita, no existen los escritos originales, se tuvieron que haber desintegrado hace años. Por lo tanto, lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Para que usted tenga una idea, solamente del Nuevo Testamento hay más de 3.000 manuscritos y muchos de estos no concuerdan. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí? Que los pongamos todos, que analicemos y que el que es más antiguo de los manuscritos es al que le vamos a dar o vamos a prestarle más atención. ¿Ok? Pero eso lo vamos a discutir más adelante en otros cursos. Para la correcta interpretación del texto bíblico, el método gramático histórico tienen presente tanto la crítica filosófica como el impacto del contexto histórico sobre el texto. Aunque no lo voy a tocar ampliamente, a través de los siglos han habido muchas formas de interpretación, como el método alegórico, etcétera. Pero hoy en día la gran mayoría de los exégetas, de los teólogos, entienden que el método más importante o uno de ellos es el método gramático histórico. La exégesis implica la interpretación crítica y completa de un texto. ¿Por qué tenemos que criticar el texto? Precisamente porque no tenemos un texto original. Lo que tenemos son copias de copias de copias. No tenemos un texto original. Si en el periodo en que fue escrito el texto bíblico hubiese habido pendrive y toda esta cuestión que hoy tenemos con el internet, las nubes, pues hubiésemos perpetuado ese mensaje, pero no, todo se escribía ¿verdad? En unos lugares donde básicamente eso que tenemos
los códices, etcétera, se han desintegrado a través de los años y no tenemos nada que sea del periodo en que se escribió el texto. Así que por eso esta gran necesidad. El método gramático histórico. ¿Por qué es necesaria la gramática? La Biblia fue escrita en lenguaje humano y por lo tanto se debe estudiar bajo las reglas y principios de los idiomas de los seres humanos. Tenemos un texto bíblico que fue escrita por seres humanos en un lenguaje humano. Claro, nosotros entendemos por fe que hubo obra divina, pero ese mensaje era para seres humanos. Así que se escribió dentro de unos parámetros gramaticales de seres humanos. Así que la gramática, por ese hecho, es sumamente vital que la tomemos en cuenta. ¿Por qué entonces la necesidad de estudiar la historia para el método gramático histórico? La Biblia nos dice la intervención de Dios en la historia de los seres humanos. Por lo tanto, es de suma importancia entender en qué momento de la historia y cuáles fueron las circunstancias en las que se escribió. Así que la historia es sumamente vital para que podamos entender el texto bíblico. No hay forma en que nosotros podamos entender el texto si no vamos a la historia para que ese texto tenga validez dentro de nuestra interpretación. Así que tanto la gramática como la historia tienen un papel sumamente importante a la hora de interpretar los textos bíblicos. Como dice Berkhoff, es imposible entender un autor e interpretar sus palabras correctamente a menos que se le considere a la luz de su fondo histórico. Por dar un ejemplo, si Pablo estuviera en el siglo XXI y fuera una persona neófita dentro de lo que son las redes sociales, el internet, la ciencia como la vemos hoy, pues si Pablo fuera a estudiar nuestra sociedad, tendría que entender el trasfondo cultural y social de lo que es las redes sociales, de lo que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todo esto Pablo lo tendría que entender para poder entender nuestro lenguaje. Hoy en día a veces decimos darle share. Pues obviamente si Pablo fuera a analizar nuestra sociedad tendría que entender qué es share y entender la dinámica de las redes sociales. No hay forma en que Pablo pudiera analizar nuestra sociedad si no entendiera el contexto social en la que estamos hoy en día. Por lo tanto, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entender cuál es la historia para poder entender ese contexto. No hay forma que podamos entender el texto bíblico si no vamos a su trasfondo histórico gramatical. No hay forma. Mire, por darle un ejemplo para que usted vea cuán importante es ese trasfondo cultural, social, político, económico. El texto bíblico tiene una historia que a mí me fascina, que es aquel lugar donde Jesús fue, que mandó a los discípulos por otro lado, porque iban a ser piedra de tropiezo para la misión que Jesús tenía. Y llega a este lugar y encontró una mujer y le dice, dame de beber. Y ahí comienza una conversación con esta mujer y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora y el que tienes ahora no es tuyo. Cuando usted escucha la gran cantidad de sermones que predican los hermanos sobre esa historia, todos llegan a la misma conclusión, que la mujer era una prostituta, que la mujer era una mujer fácil, que la mujer era una mujer inmoral. Pero usted sabe qué, nadie se ha sentado, o gran parte de la gente no se ha sentado a leer la cultura, la sociedad en la que vivía esa mujer.
Y había una ley que se llamaba la ley del levirato. Esa ley decía que una mujer que muriera, un familiar cercano se podía casar con ella. O si el hombre con el que ella se había casado, que de antemano era una regalía que hacía el padre por caballo o por camello o por lo que fuera, porque antes la mujer estaba a merced de la compra y la venta, créame que es así. Si no vea la historia de Jacob, cuántos años no tuvo que trabajar por su esposa y al final le dieron la fea primero. Así que tuvo que trabajar el doble por las dos. Por lo tanto, la mujer en el siglo I, si no tenía un marido, se moría de hambre. Recordemos la mujer cuyo huésped fue el profeta y la mujer le dijo, esto es lo único que me queda para comer y morirme. Porque aquella mujer dijo, no me voy a dedicar a la prostitución. Eso era lo único que le quedaba. Eso era lo único que la sociedad le permitía. La mujer no podía trabajar en el siglo I, estaba confinada a la casa y a las labores de la casa, solamente a las labores de la casa. Y si el hombre la repudiaba, que de hecho, otro hecho histórico, cultural bien interesante está en que la mujer no podía repudiar al hombre, el hombre tenía que repudiar a la mujer y presentar cartas de divorcio. La mujer no se podía separar del hombre a menos que el hombre fuera el que se separara de ella. Y la mujer quedaba a merced de un mundo que no le permitía trabajar. Entonces, cuando Jesús se acerca a esta mujer, le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Lo que Jesús le quiso decir, según la ley del levirato, era que todos los hombres con los que el primer hombre que se casó era parte de una familia y por alguna razón que no sabemos, y entre ellas pudiera estar que la mujer no pudiera darle hijos. Si la mujer no le podía dar hijos, era causa de divorcio. El primer hombre que se casó con ella la repudió y se divorció, y asimismo los primeros 5 maridos que tuvo, que eran de la misma descendencia, de la misma familia, que por ley un familiar se tenía que casar con ella, la habían repudiado. Y el que tenía ahora no era de ella, porque a lo que Jesús se estaba refiriendo era que no era parte de la familia de su primer marido. ¿Y cómo usted entiende esto? ¿Cómo usted sabe esto? Cuando usted va a la cultura, a la sociedad, a las leyes de ese siglo, de ese momento. Cuando usted no hace eso, cae en el error que han caído muchos hermanos y muchos predicadores. No, es que la mujer era una prostituta. No, es que la mujer era fácil. No, es que la mujer era una inmoral. Pero no entendemos que en el siglo I las mujeres no se podían divorciar. Eso era solamente algo que los hombres podían hacer. Así que mire cuán importante es que nosotros entendamos el trasfondo gramático histórico, el trasfondo cultural. Si no lo hacemos, nos corremos el riesgo de dar interpretaciones incorrectas. El método gramático histórico tiene como meta ser un método de exégesis objetiva y científico. Su objeto es hallar el significado de un texto dentro del contexto histórico en que fue expresado. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales en el tiempo y situada dentro del autor y de los lectores de su tiempo. En el texto bíblico, el autor dice lo que piensa. Esto es un principio básico para que no le impongamos al texto nuestro criterio. Por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis exegético, nosotros vamos a extraer del texto ese significado original que tuvo para el autor que lo escribió y para aquellos que leyeron el mensaje.
ese autor, esa sociedad del primer siglo, del momento en que el autor escribe, es sumamente vital. Si usted no hace esto, sencillamente, querido hermano, hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos interpretando el texto bíblico a nuestra manera, con nuestro significado. Y más adelante le voy a dar unos consejos que si usted no es experto en griego, en hebreo, que yo tampoco lo soy, si usted no es experto, ¿qué cosas usted puede hacer para acercarse mejor al texto bíblico? Así que, ¿qué buscamos aquí? Extraer del texto el significado original, lo que quiso decir el autor. A esto le llamamos exégesis. El método gramático histórico en 3 pilares. Vamos a los 3 pilares de este método gramático histórico. El primer pilar, el contexto histórico y cultural. En momentos específicos, Dios se reveló a los autores humanos para trabajar con las necesidades de ellos. En un tiempo y en una cultura particular a la que pretendemos acercarnos para entender y aplicar a nuestro tiempo. Lo que ya hemos dicho, no podemos, si no entendemos ese significado original que tuvo para el autor y para la sociedad a la cual fue escrita, porque tengamos en cuenta que lo que fue escrito no fue para nosotros, fue para una población en particular, para una sociedad en particular, en un contexto particular. Claro, como el texto bíblico no es solamente para esa sociedad, es para nosotros también, lo que hablamos al principio, el valor del texto, el tesoro de este texto es tan grande que llega a nuestro tiempo para que sea aplicado, pero para que sea aplicado de forma correcta tenemos que entender este contexto histórico y cultural. Hay enseñanzas para nosotros no podemos entender lo que el autor dijo si no vamos al contexto histórico-cultural para acercarnos mejor a la audiencia original. Y podemos buscar Romanos 15:4, Primera de Corintios 10:11 y Segunda de Timoteo 3:16, que ahí hablan sobre la importancia de la enseñanza. El contexto histórico y cultural que debemos entender. Cuando hacemos una exégesis bíblica, nosotros tenemos que hablar del autor. ¿Quién es ese autor? Claro, hay muchos textos que fueron escritos que el autor es anónimo o simplemente tenemos teoría de quién pudo haber sido ese autor. Pero es sumamente importante entenderlo, ya sea que el texto tenga un autor irrefutable o que el texto sea anónimo, no sepamos quién es el autor. Pero es importante que nos hagamos la pregunta, ¿quién es el autor? Y recordando que en el Antiguo Testamento tenemos autores que fueron reyes, tenemos autores bíblicos que fueron sacerdotes, tenemos autores bíblicos que fueron diferentes tipos de autores y cada uno expresa la palabra de Dios desde la perspectiva en la que está. Sumamente importante que nos preguntemos su época, su cultura, cuál es la cultura que premiaba o que estaba en ese momento. ¿Qué provocó el escrito? Detrás de cada escrito hay un contexto, todo un contexto. ¿Qué lo provoca? Cuando hablamos, por dar un ejemplo, del libro de las Revelaciones, los romanos estaban persiguiendo a la cristiandad y mucha de esa cristiandad ya se había regado por toda Asia. Y cuando se escribe esa literatura apocalíptica,
hay un contexto de persecución a la iglesia. Usted no puede desligar el texto bíblico de ese contexto particular en donde la iglesia estaba siendo perseguida. Si usted lo hace de esa forma, pues usted le va a dar al texto bíblico una interpretación individualista, lo que usted cree, y eso no es muy responsable. ¿En qué fecha fue escrita? Por ejemplo, sabemos, gran parte de los teólogos entiende que, por dar un ejemplo, la literatura juanina del Evangelio según San Juan fue escrita a finales del primer siglo o a principios del segundo. Por lo tanto, hay todo un contexto particular y entre ellos el gnosticismo que se encontraba y que había afectado a gran parte de la cristiandad. Usted no puede separar ese contexto del texto que fue escrito. No lo puede separar. ¿En qué fecha fue escrito? Sus destinatarios, a quienes se le escribió, relación mutua entre los destinatarios y el autor. En el caso de Pablo, que muchas veces escribió a personas que para él eran personas bien importantes, como cuando le escribe las cartas a Timoteo, se las escribe a un individuo particular, ¿verdad? Como también cuando escribe cartas a la iglesia en general. Así que todas estas cuestiones son sumamente importantes. ¿Cuál es el contexto de los destinatarios? ¿En qué situación se encontraban? ¿Dónde están geográficamente ubicados? Y situación política, social y religiosa. Todo esto es sumamente importante a la hora que hacemos un análisis exhaustivo del texto y hacemos toda una exégesis basado en todos estos principios. Así que ya salimos del primer pilar, vamos al segundo pilar. El segundo pilar del contexto histórico-gramático es el contexto literario. Las preguntas medulares para el contexto literario: número uno, ¿cuál es el tema central de lo que el autor está diciendo? ¿Cuál es ese tema central? Número dos, ¿qué venía diciendo? ¿Qué dijo antes? Por ejemplo, cuando usted analiza Marcos capítulo 9, la historia del niño endemoniado o la historia del niño epiléptico, cuando usted analiza esa historia, usted tiene que ir al capítulo anterior para saber qué fue lo que ocurrió, que es secuencia del capítulo número 9 que usted está analizando. Así que usted tiene que saber, y recordando una cosa sumamente importante. Hoy nosotros tenemos las Sagradas Escrituras en capítulos y bien dividida. En la antigüedad no estaba de esa forma, era completa. Así que sumamente importante que podamos ver qué estaba antes del capítulo y qué está después para saber si tiene una secuencia. ¿Y qué continúa diciendo? O sea, después que usted termina el capítulo 9, tiene que ver si el capítulo 10 es una continuación. Cuando no hacemos el contexto literario, torcemos las escrituras para que ellas digan lo que mejor me parece. Y este es uno de los grandes problemas, hermanos, de los predicadores de este tiempo, que tenemos tantas herramientas, hasta esta que estamos presentando hoy, ¿verdad? Este nuevo proyecto, Puente Exegético, y tenemos tantas herramientas en el internet y hasta gratuita. O sea, no es perdonable tener un predicador hoy en día, un pastor, un ministro que esté frente a una congregación y presente total ignorancia al texto bíblico. No es perdonable cuando tenemos tantos recursos a nuestra mano y es sencillamente que no nos da la gana de estudiar. Cuando no hay un estudio laborioso y serio, encontramos interpretaciones personales sin fundamentos bíblicos.
el contexto literario, los distintos géneros literarios de la Biblia. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, podemos encontrar que tuvo distintos contextos literarios o distintos géneros literarios. Y está la ley, está la poesía, está la sabiduría, está la profecía. Y todos estos géneros literarios son sumamente importantes que los tengamos en cuenta, porque esto conlleva una estructura diferente. Por lo tanto, cuando vayamos a analizarlo, tenemos que analizarlo según la estructura en la que están construidos, valga la redundancia. No es lo mismo interpretar no es lo mismo las reglas que utilizamos para interpretar las leyes que las reglas que utilizamos para interpretar, por ejemplo, la poesía hebrea. El libro de los Salmos está construida bajo un sistema de poesía hebrea. Y usted dice, ¿y qué es esto de los géneros literarios? Mire, mi hermano, habíamos dicho al principio que nuestro texto bíblico está bajo unos parámetros lingüísticos del momento en que fue escrito. Y para los judíos había una norma, una regla para lo que eran las leyes, pero también había una norma y una regla literaria para lo que eran las poesías, que eran diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que acercarnos a esos géneros literarios del momento en que el texto bíblico fue escrito para poderlo entender. Yo he escuchado muchas personas, por ejemplo, que se acercan al libro de los proverbios y dicen que todo el libro de los proverbios son promesas. Mire, para mí eso es un error. No todo lo que está en el libro de proverbios son promesas. Muchas de ellas, el libro de proverbios se destaca por la sabiduría que hay del autor, y mucha de esa sabiduría tiene que ver con experiencias personales del autor, pero hemos querido hacer doctrina de todo lo que vemos o de todo lo que leemos sin entender ese contexto literario. Así que sumamente importante que podamos entender esta cuestión de los géneros literarios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, mire los géneros literarios que hay: evangelio, historia, epístola, apocalíptica, apocalipsis. Todos estos son géneros literarios y tienen estructuras específicas. Y a la hora de nosotros entrar a las estructuras específicas de cada una de ellas, nosotros tenemos que tener en consideración muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted va a la literatura apocalíptica, hay muchas símiles, muchas metáforas que se daban dentro de un contexto histórico particular. Los cristianos que fueron perseguidos en el momento en que se escribe el libro de Apocalipsis no podían dar sus escritos de la misma forma que cuando no estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, hablaban mucho en metáforas, en símiles, porque era parte de la dinámica del contexto, y la literatura apocalíptica tiene esas características. Por años, yo he escuchado ya a muchísimos predicadores ponerle fecha al fin del mundo. Muchos predicadores diciendo que el Papa Juan Pablo II fue el falso profeta, pero se murió, así que no puede ser el falso profeta. Asimismo, Ratzinger, que fue el falso profeta, pero también murió, así que no puede ser el falso profeta. Y así andamos de alguna forma u otra viendo el texto bíblico como una bola mágica y adivinando el futuro y adivinando muchas cosas. Mire, mi hermano, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico tenemos que tener cuidado con estas malas tradiciones que hemos visto a través de los años en las diferentes iglesias. Y todo esto es un detonante de una sola cosa: la poca capacidad que tenemos, o las pocas o ninguna herramientas que tenemos para entender el texto bíblico. Así que
Para mí es una cuestión bien seria. Más adelante voy a retomar el tema de los géneros literarios y voy a explicar las diferencias de los evangelios, las historias, las epístolas, el libro de Apocalipsis, para que usted tenga una idea de las diferentes estructuras que tiene cada una de ellas, y cada vez que usted se acerca a una de ellas tiene que saber cuál es su género literario y tiene que saber las características de ese género literario. Pero más adelante vamos a retomar esa discusión. Se habla de subgéneros para referirse a parábolas, enigmas, sermones, etc. Es importante que el estudiante de la palabra de Dios considere estas diferencias al momento de interpretar. No podemos interpretar narrativas como si fueran profecías, ni poesía como si fueran epístolas. Si hacemos esto, nos exponemos grandemente a errores de interpretación. Y nuestro tercer pilar es la gramática del texto. Debemos entender lo más exactamente posible lo que el autor quiso decir al utilizar un término concreto en un contexto literario cultural. Las palabras por sí solas carecen de un significado concreto, por lo que requieren de un contexto histórico. Hay palabras que cambian su significado o el mismo evoluciona tiempo después. Así que esto es sumamente importante. Las palabras carecen de significado si no hay un contexto. ¿Ok? Así que eso quiere decir que las palabras evolucionan. Y 100 años atrás una palabra podía tener un significado y hoy en día tiene otro totalmente distinto. Hoy en día buscamos mucho el significado de las palabras en la Real Academia Española. Por lo tanto, cuando usted hace ese análisis gramatical, usted tiene que entender o rastrear esa palabra, el cómo ha evolucionado esa palabra a través de los años. ¿Y qué significado tenía para aquel entonces? Recordemos, nuestro texto bíblico no fue escrito en español ni en inglés, fue escrito en hebreo, griego y arameo, con sus particularidades lingüísticas. Por lo tanto, tenemos que descifrar ese significado. Debemos estudiar cómo la palabra que analizamos en el texto se relaciona con las otras palabras para determinar su significado en el contexto. No es lo mismo analizar unas palabras en el Antiguo Testamento y analizar esas mismas palabras en el Nuevo Testamento. Esa palabra pudo haber pasado por un proceso de modificación a través de los años. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el tiempo en que se escribió esa palabra y cómo, si es posible, rastrear esa palabra a cómo ha evolucionado. Si estudiamos las palabras, debemos estudiar la gramática de cada una de las mismas, ya que para poder determinar de mejor manera su significado, esto nos lleva a considerar el análisis sintáctico del texto que estamos escudriñando. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo se relacionan las distintas palabras del texto en un todo? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién ejecuta la acción? ¿Sobre quién recae esa acción? Aquel que se acerca al texto bíblico tiene el deber de conocer de los idiomas bíblicos. Como mínimo, debe tener literatura que le ayude a entender los idiomas originales de las escrituras. Mencionaremos algunas ayudas gramaticales que usted puede utilizar para profundizar en el texto bíblico. Y hoy en día usted básicamente lo que necesita es saber el nombre del libro, quién es el autor, y se mete en una de estas páginas de internet que hay y compra el libro y el libro le llega a su casa. Así que ni trabajo tiene que pasar. Sí tiene que pagar por ello. Primero, traducciones de la Biblia al español.
hoy tenemos un sinnúmero de traducciones. Por lo tanto, no se conforme con una, y menos con la Reina y Valera. Busque varias versiones, varias traducciones de la Biblia y utilícelas todas. Cuando usted analice un texto con varias traducciones de la Biblia, usted va a entender, usted va a ver usted mismo cómo se ha, a través de esas interpretaciones, una palabra que usted cambie de un lado a otro, no es lo mismo yo me baño en el río que yo me río en el baño. Usted cambiar una palabra de un lugar a otro, cambia todo el significado. ¿Entendió bien eso, querido hermano, querido estudiante? Usted cambiar una palabra de un lugar a otro le cambia todo el significado de la oración. Así que es sumamente importante que usted no se case con una sola traducción de la Biblia. Yo he escuchado personas decir que la verdadera traducción de la Biblia es la Reina y Valera. Un secreto. Más adelante quizás dé alguna conferencia sobre las diferentes traducciones. Pero aquí les voy a adelantar una cosa. La Reina y Valera es de las peores traducciones que existen. Cuando usted va a la crítica textual, que más adelante lo voy a explicar con más detenimiento, usted se va a dar cuenta que la Reina y Valera tiene una cantidad de palabras que en los escritos más antiguos que se han encontrado no estaban. Por darle un ejemplo, vaya al libro de Marcos, capítulo 9, la historia del niño endemoniado o el niño epiléptico. Vaya esa historia. En el verso final dice que los discípulos estaban frustrados y fueron donde Jesús. Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar el demonio de este niño? Y la Reina y Valera dice, la traducción dice, que Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora bien, vaya a la Dios habla hoy o a otras versiones más adelantadas y ese mismo texto dice, este género no sale si no es con oración. ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde está el ayuno? No aparece. No aparece. Ahora, cuando usted hace el análisis crítico textual, pues no aparece porque precisamente cuando se analizan manuscritos más antiguos, pues se sabe hoy en día que la parte del ayuno se añadió posteriormente. Por lo tanto, si nosotros como estudiantes de teología, de Biblia, estamos buscando acercarnos al texto bíblico lo más fiable posible, pues tenemos que tener conciencia de lo que es la crítica textual. Y más adelante lo voy a tocar con más detenimiento. Pero para que usted vea la ignorancia de muchos en decir que la Reina Valera es el libro sagrado y que todos los demás están mal. No diga ese tipo de disparate, por favor. Otros tipos de textos que nos pueden ayudar, el léxico griego-español, léxico hebreo-español, comentarios exegéticos al texto original o a los textos más antiguos. Para concluir, el texto bíblico merece un estudio laborioso y sistemático. No podremos acercarnos al texto bíblico y construir una interpretación del mismo si no tenemos las herramientas necesarias. El conocimiento de las escrituras no llegarán por sueños, ni tampoco por visiones, ni tampoco por osmosis, sino por el estudio constante y organizado de la Sagrada Escritura. En esta hora, amado hermano, hago un llamado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para el estudio responsable de las Sagradas Escrituras. Si hablamos tanto de que amamos a Dios y que amamos su palabra, no podemos desligar entonces que hagamos un estudio laborioso de las mismas. A todos aquellos que me están escuchando, mis grandes felicitaciones, porque están sacando de su tiempo para entender mejor las Sagradas Escrituras. Y como
aquel hombre de Dios que se acercó al eunuco etíope y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Yo te pregunto a ti, ¿entiendes lo que lees? Si no lo entiendes, aquí está tu programa Puente Exegético para explicarte. Yo te voy a explicar. Nos queda decir, queridos hermanos, que si usted tiene preguntas sobre esta conferencia, déjemelo saber en nuestra página y vamos a estar haciendo lo mejor posible para contestar las preguntas con mucho gusto. Suscríbete, toca la campana para que puedas notificar, para que te notifiquen de las próximas conferencias que vamos a estar dando y danos like, compártelo con otras personas para que se puedan unir a este grupo que vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras. Un placer para mí comenzar con este proyecto y el éxito del mismo va a depender de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios los guarde y gracias por su sintonía.